Bendiciones, espero que estéis todos súper bien. Vengo a compartir este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y esto comenzamos con Job, el capítulo 42 del versículo 7 al versículo 9 y nos dice: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Amén. Y el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón para compartir con vosotros. Siempre nos habla, también a nosotros siempre me habla a mí. La verdad es que lleva tiempo hablándome sobre esta palabra y algo más que compartiré. Y es que lo que el Señor ha puesto en mi corazón, el título es Dios no deja cosas pendientes. Y me encanta porque aquí, como veis, nuestro Dios le dice a los amigos de Job que de ellos no aceptará la oración. De hecho, les dice que ellos presenten holocausto. Les dice porque ellos no se refirieron al Señor, a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos con rectitud. Y le dice, no como mi siervo Job. Y me encanta porque les dice que debe orar Job para que pueda ser escuchada su oración. Y si recordamos, nos dice en el versículo 9, al final, y Jehová aceptó la oración de Job. Me encanta porque el Señor nos muestra cómo Él es justo, y es que dice que Dios no deja cosas pendientes. El Señor, viendo la injusticia, que los amigos de Job no habían sido justos con Él mismo, con nuestro Dios, porque no habían hablado con rectitud. Y me encanta porque dice que se encendió la ira de Dios. Lo que enciende la ira de nuestro Dios es la falta de justicia, que no se le respete, la deshonra. Dice que se encendió la ira de Dios. Y el Señor me llevaba a cómo Él honra a los que le honran, porque estaba honrando a Job, viendo cómo sus amigos se habían referido de forma incorrecta, no como Job, que se refirió de forma correcta respecto a Dios. Y eso el Señor nos muestra cómo Él no deja cosas pendientes, cómo Él no sencillamente aceptó el holocausto o la oración de los amigos de Job, sino que viendo lo incorrecto, dejó claro que era necesario hacer las cosas correctamente ante Él, hacer lo justo y escuchar la oración del justo. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el Señor me llevaba también cuando Acán pecó y perjudicó a todo el pueblo de Israel. Dice la palabra en esa franja de la Biblia, en esa parte de la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, dice que Dios también en ese momento, como cuando se refirió a los amigos de Job, en ese momento dice la palabra que se encendió la ira de Dios. Y dice la palabra que Dios le dejó claro a Josué, le dice que hasta que no fuese sacado el anatema, por la causa de la cual Israel estaba caminando en derrota. Si recordamos esa derrota, nos recuerda cuando peleó contra Ai. Fue derrotado, que Israel se confió de su propia fuerza. Y dice la palabra que dijeron, fueron y miraron, enviaron a unos a mirar.
Y volvieron diciendo que no fatiguaran a todo el pueblo, que fuesen 2000 o 3000, porque eran muy pocos y seguro que les vencían, parafraseando. Pero perdieron, dice la palabra, que huyeron, dándole la espalda al pueblo enemigo, al pueblo de Ai. Pero sabes, me encanta porque el Señor en esta parte de la historia de la palabra muestra cómo Él no deja cosas pendientes. El pueblo de Israel siendo su pueblo, no, Dios le dejó claro a Josué que debía sacar el anatema para entonces su ira, la ira de Dios ser saciada y el pueblo de Israel volver a caminar en victoria. Recordemos que ellos estaban caminando hacia la conquista de la tierra prometida. Pero Dios le aclaró a Josué, le dice la palabra, que le dice que deje de llorar, que deje de estar afligido en el suelo y que más bien se levante para sacar el anatema, para identificar lo que estaba creando derrota en el pueblo de Israel. Y sabes, dice la palabra que Dios, hasta que eso pendiente no se solucionó, hasta que no sacaron el anatema, que todos sabemos, he leído la historia, y es que Acán y su familia fueron apedreados y quemados. Pero es que el anatema puede ser cualquier cosa en tu vida que deshonra a Dios, que desobedece a Dios, algo que está oculto, algo que tú ni siquiera, como Josué, ni siquiera has podido darte cuenta. El Señor me hablaba de que hay cosas pendientes que hasta que no son subsanadas, solucionadas, sacadas, no se podrá avanzar. Y como Josué fue necesario que se diera cuenta, y es que a veces es necesario que nosotros estemos apercibidos. De hecho, siempre la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros debemos de estar apercibidos, ojos abiertos, sentidos espirituales activos, discernimiento agudo, porque dice que en ese momento el pueblo de Israel tenía algo pendiente por solucionar, por sacar ese anatema. Eso que estaba oculto, que el dirigente, que el guía, que era Josué, guiado por Dios claramente, no sabía. Y Josué, dice la palabra, que estaba afligido, que se quejaba diciendo a Dios que por qué les ocasionó esa derrota. Pero es que no sabía Josué que había algo oculto, que algo el pueblo había hecho mal. Y hablo del pueblo porque el pueblo fue el perjudicado, pero fue por un hombre, fue a causa de malas decisiones, de coger lo ajeno, de ocultar, de deshonrar a Dios. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y sabes, el Señor me hablaba de cuán importante es para Él cuando hay cosas por solucionar, cosas que son necesarias para que avancemos en victoria, para que avancemos hacia la conquista de cualquier cosa que queramos alcanzar. A veces hay un anatema, hay un obstáculo, a veces es falta de honra al Señor, me hablaba, de atención, de estar apercibidos, de ser obedientes, y de no olvidar la importancia de ser justos mediante la honra. Y sabes, Dios me llevaba a la parte de Mardoqueo cuando el rey Asuero no podía dormir. Dice la palabra que pidió los libros y que leyendo que gracias a Mardoqueo fue librado. Dice que qué le habían dado a este hombre por lo que hizo, por el bien que hizo. Y al ver que Mardoqueo no había sido honrado, recompensado, me encanta porque dice la palabra que el rey Asuero deseaba honrarle. Dice textualmente que deseaba honrar
a Mardoqueo. Y yo en eso, leyendo eso, veo a nuestro Dios, veo el carácter de Dios, de nuestro Dios, de cómo Él, cuando hacemos el bien, Él desea honrarnos, porque Él es justo. Dice que Él no es deudor de nadie, y aún el bien que hacemos para otros, Él nos lo recompensa, aunque no lo hagamos y no debemos hacerlo por la recompensa. Dios desea honrarnos cuando nosotros hacemos el bien. De hecho, es una deuda honrar a las personas que merecen esa honra, como Mardoqueo, y el rey lo entendió. El rey entendió y por eso preguntó que qué había recibido este hombre por lo que había hecho. Eso era algo pendiente para el rey. El rey entendió que Mardoqueo fuese honrado, fuese recompensado, fuese bendecido, fuese exaltado de la manera que el rey hizo. Dice que le dio su túnica, que le dio varias cosas que eran suyas, que eran del rey. El rey entendió que era algo pendiente, que tenía que hacer. La honra hacia las personas es algo pendiente. Honrar a nuestros padres, honrar a quienes nos ayudan, honrar a las personas y más aún a las que se lo merecen, más aún a las que se lo merecen. Es algo pendiente. Y sabes, Dios nos habla de cosas pendientes. La honra que no hacemos es algo pendiente. Y el Señor me hablaba de esto, como el rey Asuero entendió que era algo que debía hacer, honrar a esa persona que le hizo bien. Honrar es algo por hacer, que hace parte de lo que creará esa dirección, ese plan perfecto, ese camino sin tropiezo. Y sabes, el Señor puso en mi corazón que nosotros no podemos obtener el favor de Dios si no somos justos. El hacer las cosas pendientes es justicia. Lo que Dios hizo, haciendo que se sacase el anatema de Israel para poder darles la victoria, era justicia. Todo lo que Dios busca es la justicia, el juicio y la misericordia en la tierra. Dice la palabra que estas cosas quiere. Y sabes, el Señor me hablaba de cuando Eliseo avisaba al rey de cuando estaba en peligro de Asiria y que se ve que los asirios estaban cansados, no sabían por qué. El rey podía identificar, podía adivinar qué estrategia tenía Asiria en contra de ellos. Y dice la palabra que intentaron ir contra el profeta Eliseo a causa de que Eliseo era quien le decía al rey todo lo que Asiria quería hacer en su contra. Pero me encanta porque le dice Eliseo a su criado que vea que abra, ora Eliseo, para que su criado abra los ojos y pueda ver espiritualmente y vea que más son los que están con nosotros que en contra de nosotros. Más eran los que estaban con ellos que en contra de ellos, que en contra de Eliseo. Dice la palabra que iban en contra de él, pero que lo rodeaban hombres y carros de fuego. Me encanta porque Dios mostró su justicia cuando Eliseo buscaba ayudar, buscaba proteger al pueblo, al rey. Dios fue justo y Dios lo honró con su protección porque Él buscó hacer un bien. Eso era algo pendiente de parte de Dios. Cuando tú haces el bien, Dios no te va a dejar sin protegerte. Dios no va a dejar de respaldarte. Dios no deja cosas pendientes. Dios no es deudor de ningún bien que hagamos.
Dios no deja cosas pendientes. Y eso es lo que quiere que nosotros entendamos, que no debemos dejar cosas pendientes, ni el mal que debemos sacar de nuestra vida para avanzar, para caminar en victoria y conquistar lo que Él quiere y tiene para nosotros. Y el bien también debemos hacer, también debemos hacer ese bien que tenemos pendiente, ese bien que le debemos a otros, esa honra, esa gratitud, esa justicia. El ser justos con aquel que lo merece, aún con el que no lo merece, pero más aún con el que lo merece, es algo pendiente. Y sabes, el Señor me hablaba de cuando Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Eso era algo pendiente por hacer de Jesús. Cuando algo te es necesario hacer, es algo pendiente por hacer. Y el Señor nos dice que nosotros podamos pensar en qué cosas tenemos pendientes de parte de Dios. Esas cosas que son necesarias para que avancemos, para que sigamos caminando en victoria. No como dejarnos ser derrotados con un pueblo menor que nosotros, confiándonos en nuestra propia fuerza, cuando es nuestro Dios que nos da la dirección, que nos da la guía de cómo triunfar, de cómo seguir adelante en victoria y para conquista de todo lo que Él tiene para ti, para mí, para nosotros, sus hijos. Los que le prestamos atención, le obedecemos y le honramos y buscamos vivir una vida de honra a los demás. Aún como Jesús, haciendo lo que debía hacer, lo pendiente, su agenda eran cosas pendientes. Dios nos habla, Dios no deja cosas pendientes y quiere que nosotros, sus hijos, identifiquemos apercibidos qué cosas hay pendientes por quitar de tu vida, qué anatema debes quitar, qué es lo que te obstaculiza y qué es eso que debes, ese bien, esa honra, el ser justo con quien debes serlo, eso pendiente que nuestro Dios necesita que reconozcas para que puedas avanzar en victoria hacia la conquista. Dios te bendiga.